Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el estudio de la carta a los Colosenses. La verdad va a estar muy interesante, no nos va a llevar mucho, son 4 temas bastante interesantes. Van a ser temas que nos van a poner a pensar mucho, a reflexionar mucho. El primer capítulo vamos a ver la verdad acerca de Yeshua, de nuestro rabí. En el capítulo 2 vamos a ver la verdad acerca de las herejías o las diferentes mentiras que se han promovido y se siguen promoviendo en la actualidad. ¿Okay? En el capítulo 3 y 4 vamos a ver la verdad acerca de una vida agradable al Padre Celestial. Y vamos a empezar con Primera de Colosenses. El tema es motivos de oración. Es el capítulo 1. Quiero recordarte que todos estos estudios son hechos por nuestro hermano Joseph Sánchez desde Israel. Él nos comparte y tu servidor simplemente te comparte lo que ha aprendido de Amishaf, de Joseph Sánchez. ¿Ok? Entonces empezamos a leer Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya hemos estado viendo que apóstol es un enviado, un mensajero, es un mensajero de Yeshua, es un shaliach. En hebreo es shaliach, entonces es un enviado, ¿ok? Y no hay nada más difícil en esta vida que estar haciendo algo que no es voluntad del Padre Celestial. Yo creo que esto es lo más complicado que puede haber. Ponte a analizar un momento. ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo? A ver, tú pudieras decir, fulanito de tal, me llamo Rodrigo Juan Pedro, soy estudiante de economía por voluntad de Dios. O lo que sea, soy ama de casa, soy empresario, hago esto por voluntad de Dios. La pregunta que es importante que te hagas el día de hoy es, ¿estoy haciendo algo que es voluntad del Padre Celestial? Te voy a contar algo. Hace unos minutos le mandé un correo a un hermano que está en Tamaulipas. Y le preguntaba yo, más bien le estaba compartiendo a él acerca de una invitación que me habían hecho a mí de un negocio. ¿Sí? Y le estaba diciendo yo que obviamente le estaba poniendo al Padre Celestial si eso era voluntad del Padre Eterno o no. ¿Sí? Estaba viendo si esto que me están invitando es voluntad de él. ¿Por qué? Hace un tiempo, te voy a poner como ejemplo, me invitaron a trabajar en una empresa. ¿Sí? De igual manera yo le pedí al Padre Celestial que me ayudara a discernir si era algo bueno para mí estar en ese trabajo. Había varias cosas importantes como pues no iba a poder guardar el sábado, no tenía libertad para hacerlo. Que era un punto que donde yo de inmediato debí de haber dicho, no, esto no es para mí. Sin embargo, yo le oré al Padre Celestial y dije, Padre, pues estoy necesitado de trabajo, te pido me hagas discernir si esto es para mí o no lo es. ¿Sí? Ese mismo día escucho un video y el Padre Celestial me empezó a contestar por medio de un video de Joseph. Joseph daba ciertas características para darte cuenta si el trabajo que tú estabas teniendo era el correcto o no. Sí. Y bueno, yo aparentemente dije, perfecto, ya entiendo, voy a ir, me van a, ya había tenido una entrevista, ya me habían prácticamente contratado y me mandan a capacitar con la persona que iba a estar a cargo de mí. Me lleva a esta persona a recorrer todas las tiendas, desde que me subí a su carro hasta el fin del día, fue un suplicio. Todas las cosas negativas que te puedes imaginar, todas las cosas que están fuera de la palabra del Padre Celestial, fueron expuestas por esta persona, con la que iba a estar trabajando pues muy cercanamente. El Padre Celestial me estaba diciendo, ¿te acuerdas? Te respondí por medio del video de Joseph. Eso quiere decir que ese trabajo no es para ti. Pero el torpe de mí, ¿verdad? Somos torpes de repente los varones. Sí, somos torpes.
la necesidad y la situación, dices, ay no, a lo mejor yo estoy malinterpretando, ya después de que me han dado la respuesta todavía no, a lo mejor estoy malinterpretando. No, no tomes muy en serio esta cuestión de lo que te está diciendo este muchacho, etcétera. Y lo tome. El haber hecho eso, pues tuvo sus consecuencias. ¿Por qué? Porque perdí nada más el tiempo y me di cuenta que no era el lugar que yo debería de estar. No hice caso. En esta ocasión, me sirvió como lección. En esta ocasión me están invitando a algo donde me da libertad, ¿sí? Sin embargo, lo pongo a voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Lo pongo a voluntad del Padre Celestial. Hace un tiempo yo compartí, no me acuerdo a quién, y hablaba yo acerca de que el Padre Celestial nos da el libre albedrío. Pero yo le daba este ejemplo. El Padre Celestial te da dos tipos de libres albedríos. Un libre albedrío es que tú pongas tu vida en sus manos. Yo decidí con mi libre albedrío poner mi vida totalmente en las manos del Padre Celestial. En todo. Yo platico con Él todos los días. Le digo mis planes futuros humanamente. Le platico lo que está sucediendo. Por en este caso me están invitando. Yo platico con el Padre Celestial. Le digo, ¿sabes qué, Padre? Me están invitando a esto. Ayúdame a discernir si es lo correcto a hacer. Ayúdame a saber si esto es para mí. ¿Sí? Todo le platico. Toda mi vida la he puesto en sus manos. Ese es un libre albedrío. Y el otro libre albedrío es que tú hagas lo que se te pegue la gana. ¿Sí? Que todo lo que hagas, todos tus triunfos, todos tus éxitos son porque ha sido tu voluntad, no la voluntad del Padre. Pero eso tiene sus consecuencias. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo es por voluntad de Dios? De repente que digas, ¿qué estoy haciendo aquí? Oye, si esto me enfada, esto lo odio. ¿No te ha pasado estar en trabajos donde no eres feliz? ¿Que estás haciendo justo lo que detestas? Y eso es lo peor que te puede pasar. Una de las causas de mayor frustración es que te estés dedicando a algo que no te gusta. Entonces, cualquier cosa que seamos, lo seamos porque es la voluntad del Padre. Aparte, cuando estás en la voluntad de Dios, fluyen las cosas. Cuando no es la voluntad de Dios y estás haciendo las cosas por tu voluntad, hay obstáculos, problemas y frustraciones. Es horrible. Pero no hay nada más grato, aunque tengan los mismos problemas, pero que sepas que es la voluntad del Padre. Sí voy a tener problemas, voy a tener obstáculos, eso es obvio. Pero ¿sabes qué? Pero yo sé lo que quiere Dios para mi vida. Entonces, que puedas hoy tú examinar tu vida, hacer un balance y decir, ¿esto es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Dios me creó para hacer esto? Sí. El día que descubramos ¿cuál es la voluntad del Padre en nuestras vidas? Va a ser el día más feliz que podamos experimentar. ¿Sí? Colosenses 1:2. Los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosas estaba en la actual Turquía. Estaba situada en el valle de Licia, al sur de la antigua Frigia. Eran provincias de Asia en el Imperio Romano. Estaban alrededor de 20 kilómetros de distancia de una ciudad que se llamaba Laodicea. Y como a 160 kilómetros de la ciudad de Efeso. Todavía la ciudad de Efeso existe, hay ruinas ahí. ¿Sí? Y Pablo no había visitado esta comunidad. Esta ciudad de Colosas era un lugar muy comercial, era una ruta comercial, había muchos mercaderes. ¿Sí? Y en esa ciudad había una comunidad muy grande de judíos. Había dos tipos de judíos, los ortodoxos, que eran observantes, y había también judíos helenizados, que ya se habían metido mucho en la cultura griega. ¿Sí? También había mucha influencia de parte de una secta que empezó a tener mucho arraigo, mucha preeminencia desde los tiempos de Juan el Bautista, que era la secta de los esenios.
Y estos eran un grupo de judíos que ante la corrupción en el templo, ante la corrupción de algunos líderes, ellos pues, se hartaron del sistema y se fueron a vivir entre las cuevas, ¿no? Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos tener nada que ver con eso. Nosotros vamos a hacer nuestra propia comunidad. Y son las comunidades de Qumran. Ya se escuchó de Qumran, ¿no? Es donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Entonces era gente muy observante. Eran muy apartados de todo lo mundano, ¿sí? Y pues se piensa que de este grupo, de los esenios, es de donde surgió Juan el Bautista. Entonces había por un lado los judíos ortodoxos y por otro lado los esenios. Y por otro lado los que ya se estaban yendo totalmente al paganismo, ¿sí? Porque pues ante todas estas influencias, ¿sí?, que estaban ellos expuestos. Por eso Pablo es que les escribe esta carta, para alertarlos, para tratar de advertirles que no fueran a ser engañados, ¿sí?, con todas estas maneras de pensar que había en esa época, ¿sí? Así que es la razón por la que escribe a Colosas, ¿sí? Pablo no había ido a esa comunidad. Él no fundó la congregación en Colosas. Probablemente quien lo hizo fue Epafras, ¿sí?, que él se había convertido en el tercer viaje misionero de Pablo, según algunos que dicen, ¿no?, que se había convertido ahí en la ciudad de Efeso. De hecho, estuvo enseñando Pablo ahí durante un buen tiempo. Y obviamente ahí fue que se convirtió. Es donde más se cree que este Epafras conoció el mensaje, creyó en el Mesías y se fue a Colosas, regresó a su ciudad y ahí fundó la congregación de los colosenses. También de ahí, de Colosas, será Filemón, ¿sí?, cuya carta que Pablo le escribe lleva su nombre, ¿sí?, donde el siervo de Filemón comparte y lo manda de regreso, ya convertido, con un mensaje, la carta de Filemón y la carta de los colosenses, ¿sí? Algo que tenemos que tener muy claro y que es importante y que nos vamos a hacer la siguiente pregunta es: ¿cómo surgían las congregaciones en esa época? ¿O cómo surgían las comunidades de creyentes? ¿Sí? Lo que pasa, o lo que hacía Pablo, era que iba a las sinagogas y se fijaba qué tipo de personas había. Había dos tipos de personas. Había judíos y temerosos de Dios, ¿sí? Dentro de los judíos había dos tipos: judíos de nacimiento y los prosélitos. O sea, los prosélitos son los que se habían convertido, ¿sí? Los temerosos de Dios o amigos de Israel eran gentiles, gente que nada que ver, sí, pero tenían curiosidad por la religión judía y asistían a las sinagogas. No había tanta cuestión de restricción y de seguridad como lo hay ahora en las sinagogas. Recuerden que no había Biblias. Si ellos querían escuchar algo de Dios de Israel, pues tenían que ir a escuchar a una sinagoga. El mensaje que se daba, el mismo mensaje que se da en la actualidad. ¿Sí? Ya esto es de años, ¿sí? Esto se hace años y años y se sigue haciendo. Se repasaba toda la Torah, verso por verso, capítulo por capítulo, desde el principio, ¿sí? Duraba un año calendario y regresaban otra vez y ahí empezaban otra vez y ahí iban y se sentaban y escuchaban, ¿sí? Si esas personas temerosas de Dios o amigos de Israel, que así les llamaban, querían convertirse, esa era otra cosa, ¿sí? No tenían que hacerlo. Ellos podían decidir seguir siendo gentiles, pero si había quien decía: yo sí quiero convertirme, o sea, si había quienes lo hacían, ¿sí? En esa época de Yeshua y de Pablo había dos escuelas, digamos, había dos grupos rabínicos que no estaban de acuerdo con respecto de qué manera iban a aceptar a los gentiles dentro del judaísmo. Uno era Hillel, era un rabino muy famoso, muy reconocido. Él fue el que le enseñó a Gamaliel, y pues Gamaliel fue el maestro de Pablo. Y el concepto de este grupo acerca de los gentiles era: Dios no hace acepción de personas, hay que amar a los gentiles, bienvenidos a los gentiles, ¿sí? Otra escuela era la del rabino Shammai, pues que él no se sentía muy agradado de los gentiles. Él decía que Israel era todo y que los gentiles solo servían para combustible del infierno, ¿sí?
Él llegó a enseñar que aunque un gentil se convirtiera y guardara, ni así tenía chance. Entonces, imagínense la disputa que había entre estos dos grupos. ¿Sí? Shammai, con el propósito de que nadie se convirtiera, elaboró una lista de requisitos para que un gentil pues se convirtiera. Era una lista que consistía en 18 reglas y obviamente estaba en chino convertirse, pero hubo gente que lo logró. ¿Sí? Y una vez que esas personas se convertían, con todo lo que les costó, ¿cuál crees que iba a ser su actitud cuando alguien quería convertirse? Pues eran peores, eran los más duros. ¿Con quién más tuvo problemas Pablo? No fue con los gobernantes judíos. Con los que más tuvo problemas fue con los llamados perros, los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Los perros eran gentiles que se habían convertido al judaísmo por la ruta de Shammai y que se habían hecho ahora durísimos en querer aceptar a la gente. Todas estas cuestiones de Shammai son con las que Yeshua en un momento dado llegó a protestar y decirles todo el capítulo 23 de Mateo a este grupo de gente. Entonces Yeshua manifiesta su tristeza al ver que ya se había hecho tan rígida la religión, ¿sí? Tan dura con sus ideas y mandamientos de hombre. Ya había perdido este grupo el propósito de Dios. Esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Sí? Cuando Pablo dice palabras durísimas como mutiladores de cuerpo, perros, está hablando de este tipo de personas. Sí. Continuando con Epafras, funda esta comunidad, esta congregación de colosenses, y tiempo después Epafras va a visitar a Pablo, que estaba encarcelado en Roma. Pablo fue encarcelado en Roma por ahí en el año 60-62 después de Cristo. ¿Sí? Esta carta de Colosenses, la carta de Filipenses, la carta de Efesios y la carta de Filemón son llamadas las epístolas carcelarias, porque Pablo las está escribiendo ahí en la cárcel. Y es muy interesante porque es donde te das cuenta cómo una persona como Pablo, con todo el ímpetu que tenía, la energía, ¿sí? Que era imparable, Dios lo pone en pausa, lo manda a la cárcel unos años. ¿Sí? Si no fuera por esos años que Pablo estuvo en la cárcel, no habría podido escribir estas cartas tan valiosas. ¿Sí? En ese tiempo que Pablo estuvo encarcelado, ponían soldados que lo custodiaban por turnos de 24 horas, ¿no? Como si fuera Hulk y fuera a destruir, ¿no? Él solo, todo. Y le ponían esposas. Todo el tiempo estaba encadenado. ¿Para qué sirvió eso? ¿Sí? Pablo en la carta de los Filipenses dice que la mayoría de esos soldados ya habían creído en el Señor. Imagínate. Ay, no te puedes ir, le decían a los que hacían guardia ahí. Te tienes que aventar la predicación de Pablo 24 horas. Pues se convertían. ¿Ah? La palabra gracia tiene significados muy lindos. Tiene que ver con algo fundamental. Cuando tú le deseas a alguien que tenga gracia delante de Dios, ¿sí? Gracia es la característica más valiosa que tú pudieras tener delante de Dios. ¿Sí? Gracia significa que le caigas bien al Padre. ¿Sí? Que el Padre te dé un favor inmerecido. ¿No te ha pasado que cuando conoces a alguien y le platicas y tienen poco que platican, que dices, oye, este cuate o esta persona me cayó muy bien? ¿Sí? Entonces lo que Pablo está pidiendo aquí es que Dios te dé gracia. Es como la bendición que le dijo el padre a Aarón, con la cual bendijera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El Eterno te bendiga y te guarde. El Padre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Padre alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso lo encuentras en Números 6, 24, 26. Una vez teniendo la gracia de Dios, olvídate, vas a tener la paz del Padre Eterno. ¿Ok? Colosenses 1:3.
Siempre orando por vosotros, damos gracia a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Te das cuenta por qué Pablo está orando todo el tiempo por ellos? ¿Sí? Porque ya oyó de la fe, del amor, de la esperanza que hay en ellos. Esta es una buena reflexión para nosotros. Generalmente oramos por las personas cuando les está yendo mal. Cuando todo está bien, no oramos por las personas. Pero ¿qué aprendemos a orar por las personas? ¿Qué es lo que aprendemos cuando también a ellos les está yendo bien? ¿Sí? Porque cuando a la gente le está yendo bien, el enemigo siempre va a estar pendiente de hacerles daño. El enemigo siempre va a estar ahí, va a ser un foco que va a estar tratando de atacar. Por eso siempre hay que orar por las personas aunque les esté yendo bien. Acuérdate que cuando las personas les está yendo bien es cuando más gracias, Mari. Muy amable, gracias. Disculpa la molestia. Me trajeron una tuna. Perdón. Te decía, cuando la gente está yendo bien, es cuando la gente más alejada está del Padre Celestial. Y son como un blanco para el maligno. Por eso hay que orar por la gente cuando lo está yendo bien. También. ¿Sí me di a entender? Hay 3 características fundamentales en una comunidad madura, espiritualmente hablando, ¿no? Número 1, la fe en las Escrituras. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es fundamental. Porque no se trata de ser mejores personas. Se trata de creer lo que está escrito. Creer lo que el Padre ha dicho. Porque si el fundamento no es la fe y el fundamento no es la palabra de Dios, entonces, ¿qué diferencia tenemos con una persona de otra religión? Budista, hindú, etc. Aquí se está hablando de una fe particular, de una fe única, una fe revelada. ¿Cuál es la diferencia entre una fe revelada y la fe de los budistas? Pues de todos esos grupos. ¿Sí? La diferencia es que esta es una fe revelada por Dios. Y la otra es una fe revelada por el espíritu humano, o espíritus de demonios, como dice la Escritura. Y eso sí está cañón. ¿Sí? ¿Sí? Que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, lo están sacrificando a demonios, para demonios. ¿Sí? Hay una historia, hay algo que cuenta Joseph, ¿sí? Que él estaba en un aeropuerto y le pregunta y se encuentra ahí a un sacerdote y le pregunta: oiga, tengo una inquietud desde hace un tiempo, me gustaría hacerle una pregunta. Ustedes dentro de la Iglesia Católica, ¿qué piensan con respecto a la salvación de una persona de otra religión? Por ejemplo, ¿qué necesita un judío para entrar al reino de los cielos? Y le contestó el sacerdote muy cordial: mira, con que practique su religión con integridad, con sinceridad. Y Joseph le preguntó, o le dijo: entonces, ¿un judío que practica con sinceridad su religión se va al reino de los cielos y ya se salvó? Y el sacerdote contestó que sí. Y le dijo Joseph: ¿esto aplica solo para la religión judía o también para otra religión? Por ejemplo, un budista o un hindú. ¿Y sabes qué le contestó el sacerdote? Sí,
aplica lo mismo. Con que practiques tu religión con sinceridad, Dios perdona a todos. ¿Qué tal? Número 2, amor. Unos con otros. ¿Sí? Nosotros podemos tener la doctrina más inmaculada y perfecta. Pero ¿se acuerdan de Eclesiastés? No seas demasiado justo porque vas a quedar desolado. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eso es en Eclesiastés 7, 16, 17. Les doy gracias por su fe, dice Pablo. ¿Sí? Pero por el amor que tienen entre ustedes. Porque ustedes pueden soportarse unos a otros. Porque pueden estimularse unos a otros. Porque los fuertes pueden ayudar a los débiles. Porque los débiles no juzgan a los fuertes. Entonces les doy gracias por eso. Que es fundamental en una comunidad. ¿Sí? Número 3 es la esperanza. Es la esperanza la que los motiva a tener los primeros dos elementos, fe y amor. ¿Qué te motiva a estudiar la palabra? ¿Qué te motiva a amar o a perdonar cuando no nace en tu corazón? La esperanza. El saber que vamos a tener una recompensa, el saber que un día el Señor me va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Si llega un momento en que pierdes la esperanza, pierdes el panorama de a quién estás sirviendo. Si llega un momento en que empiezas a murmurar, estás amargado. Ya empiezas a quejarte con Dios. Y la razón es porque estás perdiendo la esperanza. Estás empezando a pensar que la recompensa es aquí en la tierra. Y no estás obteniendo las cosas como tú quisieras. Entonces te empiezas a amargar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Mateo 6.1. ¿Sí? Colosenses 1.6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es impactante cómo a estas alturas este mensaje, con los primitivos medios de los apóstoles, ya había llegado a todo el mundo antiguo. Recuerdan que hubo un momento en que Pablo dijo, ya recorrí toda la región de Asia y todo lo he llenado el mensaje de Yeshua. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que Pablo haya podido decir eso cuando no existían internet ni satélites ni nada. Todo esto fue a caballo, caminando en desiertos, naufragios, y Pablo fue capaz de lograr eso. Saulo. Y si se dan cuenta, los apóstoles iban y predicaban. Y era una cosa impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué en la actualidad, con todos los medios tecnológicos que tenemos, cada vez menos personas escuchan el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Pues dos cosas. Uno, tenían la potencia de la palabra y sus mandamientos. Dos, eran personas que dependían totalmente de la guía del Espíritu Santo. Entonces bien haríamos en volver a la simpleza, a la sencillez de lo que ellos hacían. La palabra de Dios con el poder del Espíritu de Dios. Colosenses 1.7. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí empiezan los motivos genuinos de oración. Padre Celestial, ayúdame a ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Ayúdame a conocer cuál es tu voluntad para mi vida.
todos los días hago esta oración. Padre Celestial, permíteme conocer tu voluntad en mi vida. Todos los días. Es difícil, pero todos los días hago esta oración. Que podamos orar como Salomón. Porque si tú tienes sabiduría e inteligencia espiritual, no inteligencia cerebral, inteligencia espiritual, ya lo tienes todo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento no es estático. Lo que necesitamos para crecer en conocimiento, ¿qué es? Humildad. Porque si no tenemos humildad, el Padre difícilmente nos va a poder enseñar más. Ese es un gran problema. ¿Sí? Ese es un problema que está muy arraigado y lo tenemos como filosofía, y es una filosofía grecorromana. Ese es el gran peligro que corremos. Que llega un momento que ya creemos ciertos dogmas de fe religiosos, ¿no? Y que ya. Es importante tener una actitud humilde y decir: Señor, yo quiero crecer. Quítame los prejuicios para poder examinarlo todo. Quita de mí todo lo que no sea conforme a tu palabra. ¿Ok? Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, que me des la capacidad de sufrir por ti, de aguantar pues vituperios, que me des la capacidad de recibir el rechazo y de todas las cosas que vengan por vivir este estilo de vida. Es importante que sepas, y por eso es importante orar, que la fuente de tu fortaleza no está en ti. Es algo que el Padre Celestial te da. El fruto es algo que Dios da, pero Dios imparte el fruto. No es algo por lo que tengamos que luchar y esforzarnos. El fruto es algo que se da por estar unidos a la vid verdadera. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz. ¿Quién nos capacita para recibir de la herencia de los santos en luz? El Señor. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad, la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos que entender qué significan las tinieblas. ¿Sí? En el contexto bíblico, recuerden el texto que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. ¿A qué región o territorio se está refiriendo este pasaje? Al territorio de Efraín, al territorio de Galilea. Toda esa región se caracteriza porque habitaba gente que estaba alejada de la Torah. ¿Sí? Colosenses 1:14. ¿En quién tenemos redención? O sea, rescate por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados. Ese rescate que se pagó por tu alma, ¿se pagó con qué? Con la preciosa sangre de Yeshua. La preciosa sangre como de un cordero sin mancha. ¿Sí? Pecado era la consecuencia de vivir en las tinieblas. Pecado es la transgresión a las escrituras, a los mandamientos, eso ya lo habíamos visto. Entonces, en esas circunstancias, Dios por su amor pagó un rescate y nos trasladó para estar bajo el dominio de la luz, ya no más bajo el dominio de las tinieblas. Y con este capítulo te dejo con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llevar tu mensaje. Bendice a todas las personas que escuchan este mensaje. Padre Celestial, te pido que ellos compartan estos mensajes, estos estudios que nos manda Yosef desde Israel. Más personas, Padre Eterno, necesitan conocer tu Evangelio. Padre Celestial, todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.